La comunidad biótica también es conocido como la biocenosis, ¿ya? Biocenosis, o también llamada como una comunidad ecológica, porque básicamente va a estudiar el conjunto de poblaciones o un conjunto de poblaciones, ¿no? Estas son las que se van a encargar de formar la comunidad ecológica o la biocenosis, es decir, en un determinado espacio va a ser posible encontrar animales, plantas y cómo estos van a interactuar unos a otros, ¿no? Y eso se le conoce como una comunidad. Y no olviden que una comunidad básicamente va a venir a ser un conjunto de poblaciones de diferentes tipos de especies que van a convivir o van a interactuar o van a vivir en un determinado espacio, ¿ya? Y la interacción puede ser positivo, puede ser negativo, como ustedes han visto entre las relaciones interespecíficas, de repente se desarrolla una relación de parasitismo, puede haber una relación de comensalismo, de simbiosis, etcétera, ¿no? Pero todo ese tipo de relaciones va a ser posible observar dentro de la comunidad. A nivel mundial, debido, por ejemplo, a la gran diversidad de especies que existen, porque existe una gran diversidad, tanto en la costa, sierra, selva, ¿ya? Si hablamos en el caso del Perú, o podemos hablar, por ejemplo, de los diferentes continentes, vamos a poder encontrar una gran diversidad de especies y que cada una, inclusive o algunas de ellas, son netamente exclusivas de esa determinada comunidad debido a que van a ser endémicas. Por las características que tiene esta zona, han logrado desarrollarse solamente en la zona y básicamente a estas no van a tener esa capacidad, ¿no? No van a tener esa capacidad de poder habitar otros lugares, ¿ya? Dentro, por ejemplo, de estas comunidades pueden dividirse, ya pueden dividirse, estas comunidades inclusive pueden subdividirse en varias parcialidades o comunidades parciales o subcomunidades, ya. Dependiendo, por ejemplo, del estudio que se realice, se les puede dividir, por ejemplo, por grupo taxonómico, ¿no? En mi caso, de repente yo quisiera estudiar a las fabáceas, ¿no? O sea, estoy hablando de un grupo taxonómico, porque las fabáceas van a venir a ser un grupo muy grande, ojo, muy grande de diferentes tipos de especies, ¿no? Donde está el habas, el payar, por ejemplo, la arvejita, la lenteja, el frijol, ¿no? Todos ellos van a venir a ser especies. Entonces, yo puedo dividirlos, ¿no? A las comunidades por subcomunidades, porque voy a empezar a agruparlos por grupo taxonómico. En este caso estaría hablando, por ejemplo, de las fabáceas, ¿no? De repente se puede agrupar también por el tipo de hábitat que ellos tienen. Una comunidad, por ejemplo, puede ser acuática si es que tienen su vida acuática, es decir, viven en el agua, o puede haber aves de repente comunidades terrestres por los diferentes tipos de biomas que presentan, ¿no? Seguramente a ustedes, cuando han leído libros, ya en el colegio les han hablado, ¿no? Que existen diferentes tipos de ecosistemas, ¿no? Les han hablado, por ejemplo, les han dicho, ¿sabes qué, hijo? Vas a encontrar un chaparral, un bosque, una tundra, ¿no? O les han hablado, por ejemplo, de las 8 ecorregiones del Perú, o les han hablado de las 3 regiones del Perú de acuerdo a sus costumbres, o les han podido hablar también, digamos, de las 11 ecorregiones clasificados según Antonio Bragg. Entonces, se puede agrupar a las comunidades también por hábitat, ¿ya? Asimismo, se les puede agrupar también por el tipo de alimento que tienen las especies. O sea, la determinada población o las poblaciones pueden tener un determinado tipo de alimento, entonces se les va a ir agrupando también por el alimento que van a consumir. Las comunidades pueden ser mayores o pueden ser menores, ¿no? Se les dice comunidades menores porque van a tener un tamaño y una diversidad muy pequeña, suele ser muy vulnerable y van a ser dependientes de las diferentes comunidades, ¿no? Por ejemplo, miren, por ejemplo, acá tenemos la ducha del diablo que está todavía hermoso porque de ahí se cayó, ¿no? Ustedes saben que se ha caído la ducha del diablo, ¿no? ¿Sí? ¿Han visto? ¿Han escuchado los noticieros? El año pasado creo que se cayó o hace 2 años. Sí, mi, ¿No? Entonces, ya.
hemos visto, por ejemplo, que esta catarata va a venir a ser una comunidad pequeña, porque aquí a su alrededor va a tener, por ejemplo, su biodiversidad, su propia vegetación, sus propios animales que desarrollan solamente en esa zona donde ha encontrado una condición adecuada para poder desarrollarse, ¿no? Pero ¿qué es lo que ha sucedido? ¿No? Que como producto de los diferentes tipos de disturbios ambientales que hubo un derrumbe y se fue. ¿Qué ha sucedido? Como es una comunidad pequeña, es vulnerable. Ha habido una alteración, ¿ya? Tenemos comunidades grandes, ¿no? Por ejemplo, podemos hablar de la comunidad nativa San Francisco, ¿no? O podemos hablar, por ejemplo, yo les estoy mostrando la foto de Aguaitía, ¿no? Vamos a decir que ahí hay una comunidad. ¿Por qué? Porque voy a observar plantas, voy a observar animales, inclusive va a estar el hombre, ¿no? Entonces las comunidades mayores son las que van a ostentar pues un gran tamaño, ¿no? Donde nos va a poder a nosotros ayudar a diferenciar, ¿ya? La estructura trófica que tienen estos, ¿ya? Y también vamos a poder determinar el grado de complejidad que presentan cada uno dependiendo, ojo, de su independencia. ¿Y cómo es que estos van a hacer que fluya la materia y la energía a nivel de las comunidades adyacentes que se encuentran a ella? ¿Ya? Entonces, por lo general, ya, si nosotros hablamos de las comunidades menores y las comunidades mayores, por lo general las comunidades más vulnerables, las que van a estar casi siempre sometidas a determinados cambios, van a venir a ser las comunidades menores, porque las comunidades mayores van a presentar una mayor estabilidad. Por ejemplo, aquí en el gráfico nosotros podemos observar el escenario de la vida, ¿no? Tenemos, mira, tenemos, por ejemplo, la comunidad o biocenosis, ya que estoy hablando de una comunidad o biocenosis, que está representado por un conjunto, ya, por un conjunto de seres vivos que habitan en un determinado ecosistema. ¿Quiénes son? Miren, podemos observar, por ejemplo, animales, ¿ya? Animales pueden ser de gran tamaño, ¿ya? Como pueden ser sumamente pequeños, o podemos hablar de microorganismos que pueden vivir en asociación. Aquí, miren ustedes, aquí, por ejemplo, asociadas a la raíz de los árboles, haciendo, por ejemplo, el papel de la simbiosis, ¿no? O podemos ver aves. Ahora, si hablamos solamente de vegetales, vamos a ver, por ejemplo, diferentes tipos de vegetales, ¿no? Entonces decimos que una comunidad va a estar compuesto por grupos o por diferentes poblaciones. Por ejemplo, acá tenemos una población vegetal, tenemos una población animal y estas van a unirse al habitar un determinado espacio, están básicamente formando una comunidad. ¿Estamos? ¿Me están entendiendo? Ya, muy bien, ¿ya? Entonces, los factores, miren, por otro lado, los factores, ya miren, esos factores abióticos que se van a encontrar en la zona donde se encuentra la comunidad donde se desarrolla, va a conocerse como biotopo, ¿ya? ¿Por qué? Porque básicamente van a permitir que estos seres vivos van a desarrollarse. Entonces, ¿qué es el biotopo? Va a venir a ser el territorio ocupado por una comunidad o biocenosis, ¿ya? No olviden eso, por favor, ¿no? ¿Y cuáles van a ser los elementos del biotopo? Bueno, ahí está, por ejemplo, aquí en la figura podemos observar en la foto, podemos observar el agua. ¿Qué más habrá? Suelo. ¿Qué más hay? Rocas, ¿no? Etcétera, etcétera. Hay radiación solar, etcétera, ¿no? Todos ellos van a formar parte del biotopo. Por eso se dice, ¿ya? Por eso se dice que el biotopo va a venir a ser los factores físico
físico-químicos, ¿ya? Mira, factores físico-químicos va a venir a ser los factores geológicos que le van a dar las condiciones para que un determinado ser vivo o una determinada comunidad pueda desarrollarse. Según Brack y Antonio, según Antonio Brack y Mendiola, por ejemplo, el último concepto que dieron sobre la comunidad ya en el año 2012 indica que existen básicamente tres tipos de comunidad, ¿no? Existen, por ejemplo, las comunidades de plantas, aquellas que van a llevar a cabo el proceso de la fotosíntesis, ¿ya? Van a haber aquellas comunidades exclusivamente de animales y van a ver las comunidades de plantas y animales. Muchos dirán, profesora, no entiendo mucho cómo es eso de plantas, animales y animales juntos, ¿no? Básicamente porque cuando hablamos comunidad, nosotros en un determinado espacio podemos observar diferentes tipos de especies de plantas, ¿sí? ¿Es posible observar eso, no? Por ejemplo, si nos vamos, a ver, ¿a dónde nos vamos de paseo? A ver, ya, al velo de novia. Si solamente nos concentramos en los vegetales, vamos a ver exclusivamente vegetales, porque es lo que observamos, ¿no? Cuando vamos, es raro ver a un animalito por el velo de novia, ¿por qué? Porque, bueno, como hay población, los animales tienden a huir, ¿no? ¿Es así o no es así, hijos? Sí, doctora. Sí, doctora. Muy bien. Ahora, cuando hablamos, por ejemplo, de las comunidades de animales, este ejemplo encaja exactamente en el tema, por ejemplo, de aquellos que habitan en el agua, en los peces, ¿no? Vamos a ver nosotros que en ciertos arrecifes de corral, que también son animales, van a pulular ahí los peces porque va a ser su medio de protección. Allí se van a encontrar, ¿no? Pero por lo general, en la mayoría de las veces, ya en la mayoría de las veces, cuando nosotros observamos comunidades, por lo general, pues vamos a observar comunidades de plantas y animales, ¿ya? Vamos a poder observar ambos, animales y plantas. Por ejemplo, si nosotros hemos hecho una pequeña evaluación en el campus universitario, hemos ido a ver en dos oportunidades, pero hemos ido a evaluar diferentes cosas en dos oportunidades, ¿no? La primera, ¿qué es lo que se ha evaluado? A ver, Rolando, ¿qué es lo que se ha evaluado la primera vez? Profesora, sobre las hormigas y el gallinazo. Hemos ido básicamente a observar, Profesora, por ejemplo, cómo, o sea, ¿sí? hemos ido a observar los organismos. No, la Los población. individuos, ¿no? Muy bien, hemos ido a ver individuos y nos hemos enfocado en dos grupos de especies, a los gallinazos y a las hormigas, ¿cierto? Hormigas. Y hemos ido con esa mentalidad y nos hemos enfocado solamente para hacer ese estudio. Y en la segunda oportunidad, ¿a qué hemos salido? Para las relaciones A ver, Flor, ¿a qué hemos observado? ¿A qué hemos salido a observar la segunda vez? Flor Estrella. Meteorológico. Sí, mi escucho, buenas tardes. Les decía, ¿a qué hemos salido en el campus universitario la segunda vez? ¿Qué es lo que hemos evaluado? Las relaciones interespecíficas. Las relaciones interespecíficas, ¿no? Las relaciones interespecíficas, donde se les ha dicho que cada uno, a ver, jóvenes por grupos, van a identificar si hay parasitismo, si hay... Ya no nos ha interesado las hormigas, los gallinazos, sino que nos hemos enfocado exclusivamente a evaluar las relaciones interespecíficas, ¿no? Entonces, a la siguiente, por ejemplo, saldremos a ¿qué? A evaluar cadenas tróficas. ¿Qué más vamos a observar? No, vamos a observar comunidades, no, vamos a observar, entonces, mire, por cada
digamos, por cada tema que nosotros salgamos a evaluar, por ejemplo, a campo, nos vamos a concentrar en el tema que deseemos o deseamos evaluar en ese momento, ¿no? Entonces, en este caso, por ejemplo, nosotros podemos observar diferentes tipos de comunidades, ¿ya? Y por lo general, les decía, por lo general, vamos a encontrar siempre comunidades ya entre animales y plantas, ¿no? Seguramente ustedes cuando han salido a campo han podido observar este tipo de relación, ¿no? Han visto, bueno, la profesora me mandó que vea hormigas y solamente gallinazos, pero también estoy viendo, he visto, por ejemplo, de repente he visto arañas, de repente he visto ameiba o lombrices, etcétera, ¿no? Insectos, de repente he visto abejas, ¿no? Pero yo simplemente estaba enfocado a evaluar hormigas y gallinas. En la segunda igual, ¿no? Solamente me he enfocado en determinar exclusivamente lo que son las relaciones interespecíficas, ¿ya? Entonces, las comunidades básicamente van a depender de los factores ambientales, ojo, de los factores ambientales, y aquí van a encajar exactamente los famosos biomas, ¿ya? Los biomas que van a venir a ser tipos de ecosistemas terrestres, sí se recuerda, ¿no? Porque ha habido un trabajo que los dejé sobre el tema, ¿no? Que van a venir a ser tipos de ecosistemas terrestres que van a albergar una determinada cantidad de flora y fauna. Por ejemplo, tenemos a la tundra, chaparral, tenemos a los diferentes tipos de bosques, tenemos praderas, tenemos desiertos, ¿no? Que van a venir a ser los diferentes tipos de biomas que van a ser parte de los ecosistemas terrestres. La estructura de la comunidad, ¿no? Una comunidad generalmente va a estar estructurado por plantas, animales, hongos, bacterias, pueden haber parásitos, etcétera. Es decir, ¿no? Una comunidad biológica puede ser conocido como la fitocinesis cuando ésta va a estar constituido exclusivamente por vegetales, ¿ya? Puede ser conocido como una zoocenosis, ¿ya? Cuando va a estar constituido exclusivamente por animales, y microcenosis cuando solamente nos enfocamos a los microorganismos. Pero recuerden ustedes que todo eso se conoce como una comunidad biológica o biocenosis. Al hablar, por ejemplo, miren, ¿están observando mi cursor, hijos? Sí, profesora. Sí, doctora. Al observar, Sí, profesora. miren, al observar o al decir nosotros o al hablar sobre la fitocenosis, estamos hablando de una comunidad exclusivamente de plantas, ¿ya? Al hablar de zoocenosis estamos hablando de una comunidad exclusivamente de animales. Y microcenosis estamos hablando, digamos, de microorganismos que pueden ser hongos, bacterias, pueden ser algunos protozoarios, ¿ya? Pueden ser algas, etcétera. O sea, recuerden que cuando les hablan a ustedes del término micro, les están hablando de seres vivos sumamente pequeños que no se pueden observar a simple vista. Propiedades de los ecosistemas o de las comunidades. Bien, generalmente las comunidades tienen ciertas características, ojo, pero estas características van a ser exclusivas de cada comunidad. Exclusivas, ojo, porque no todas son iguales. Siempre van a tener una diferenciación, ¿no? Estas pueden ser, por ejemplo, estáticas, cuando van a poder ser analizados en un determinado tiempo, ¿ya? Por ejemplo, yo le puedo decir a Iris, ¿no? Iris, yo quiero que tú me evalúes el número de gallinazos que hay el día de hoy en el campus universitario. Es lo que ustedes han realizado, ¿no? Cuando hemos salido a práctica, por ejemplo, se les ha dicho, observen ustedes el tipo de relaciones
biológicas que en ese momento han encontrado. ¿Estamos de acuerdo? Han encontrado. Ahora, si ustedes van en otro momento, van a seguir encontrando otras cosas, ¿no? Entonces, cuando se habla, por ejemplo, de la propiedad de las comunidades, decimos que son estáticas, son aquellas que te van a permitir hacer la evaluación en ese momento. ¿Estamos de acuerdo? Y tú vas a notar todo lo que has encontrado en ese momento. Por eso se dice que es estático. Y cuando nosotros hacemos, por ejemplo, práctica en ecología, básicamente estamos haciendo una evaluación estática. ¿Por qué? Porque estamos evaluando en ese momento, nada más. No lo estamos volviendo a realizar. Pero sí también podemos decir que las comunidades son dinámicas, ¿ya? ¿Por qué? Porque básicamente te va a permitir a ti a que puedas diferenciar las modificaciones, ya las modificaciones que se realizan con el transcurso del tiempo. Porque tú cada cierto tiempo vienes analizando. ¿Estamos de acuerdo? O sea, cada cierto tiempo tú estás analizando y vas viendo los cambios que se están generando en la comunidad. Sin ir más lejos, vamos a suponer que Pucallpa es una comunidad, ¿no? En los años, por ejemplo, en el año 2003, que yo llegué la primera vez aquí, bueno, la población se concentraba en el centro de la ciudad, ¿no? Y más o menos hasta Girón, Libertad, ¿no? Hasta ahí era todo bonito, hermoso, ¿no? Pero salir de ahí para acá, para venir a la universidad, pues era vamos a decir, como irnos como que al monte, ¿no? ¿Por qué? Porque las carreteras no eran muy buenas, ahí, por ejemplo, habían las quebradas, los ríos o los caños, era bastante, emanaban olores muy fétidos, era un poco desordenado, ¿no? Pero si hacemos una evaluación desde el 2003 al 2025, pues ha dado vamos a decir, un cambio totalmente agigantado. Y es más, hasta grandes tiendas comerciales tenemos, ¿no? O sea, ha desarrollado, pero enormemente. Entonces, ¿qué ha sucedido? Decimos, ya es que las comunidades son dinámicas. Y cuando tú te das cuenta que son dinámicas, cuando existen cambios, o sea que estos cambios se van a realizarse en el tiempo, y para que tú puedas detectar el tipo de cambios que se han realizado en una determinada comunidad, tú tienes que hacer evaluaciones a través del paso del tiempo. ¿Estamos de acuerdo? O sea, a través del paso del tiempo, tú vas evaluando y vas haciendo, digamos, tus análisis sobre los cambios que ha sufrido tu comunidad. Ojo, en la misma casa podemos ver eso, ¿no? Tenemos nuestra huerta, nuestra planta, pero a medida que van pasando los años, de repente la familia crece y finalmente nos quedamos sin huerta. ¿Qué ha habido? Modificaciones. Lo propio ocurre en las comunidades, ¿ya? Entonces, de acuerdo, por ejemplo, ya a esas propiedades de las comunidades, vamos a decir que nosotros podemos observar, por ejemplo, riqueza de especies, una gran diversidad de especies, ya sean de animales, sean de vegetales. Nos va a permitir medir, por ejemplo, la abundancia, la composición, es decir, cuál es o por qué está compuesta esta determinada comunidad, qué tipo de estructura tiene, cómo es su fisionomía, qué diversidad existe, cómo es la fenología, por ejemplo, en sus plantas, ¿no? Y cómo se ha dado el estado sucesional. Entonces, todo esto a mí me va a ayudar a determinar, evaluar, a decir qué es lo que está sucediendo, cómo es el cambio de las propiedades de las comunidades a lo largo del tiempo y qué voy a evaluar en cada uno de ellos. Por ejemplo, en la riqueza de especies, yo voy a evaluar el número de especies que conforman una determinada comunidad. Ojo que no estoy hablando del número de individuos, estoy hablando del número de especies. Por ejemplo, a ver, nos vamos a ir, vamos a irnos a Campo Verde.
Por Campo Verde sabemos, por ejemplo, que se hace una alta producción de palma aceitera. ¿Es correcto? Entonces yo voy a decir, ¿cuántas especies de vegetales existen? Bueno, ahí se observa una gran cantidad de palma aceitera, puedo ver coco, puedo ver café, etcétera, ¿no? O sea, voy a determinar la riqueza de las especies. Si voy a encontrar solo 5 especies, no es muy rico, ¿no? Pero si me voy a Guaitía, voy a encontrar una gran diversidad de especies. Wow, voy a decir, esta comunidad es rica en especies, ¿ya? La composición va a venir a ser el conjunto de especies, ¿ya? Que van a conformar esa comunidad. Dentro de ellas, por ejemplo, voy a ver qué tipo de especies hay, ¿no? Las comunes. Hay esas especies comunes como por ejemplo el gallinazo, la rata, el Víctor Díaz, etcétera, ¿ya? O voy a ver, por ejemplo, que de repente en esa zona existen especies raras o amenazadas, ¿no? Por ejemplo, ¿qué podemos observar por Aguaitía más o menos en el atardecer, por el velo de novia? Se observa el gallito de las rocas, ¿no? No sé si alguna vez han visto ustedes. Sí, profesora. Hermoso, ¿no? Casi en el atardecer. También. Sí, entonces son especies que están, por ejemplo, en peligro de extinción que solamente en ciertos lugares podemos observarlos. ¿Alguna vez ustedes han visto al gallito de las rocas aquí en Pucallpa? No, mi. No. No, pues No. no. ¿Por qué? Porque se siente amenazado, porque acá hay población, hay ruido, entonces ellos tratan de buscar lugares donde se sientan protegidos. A eso se refiere cuando se habla de la composición, ¿ya? Juan Pablo, por favor, tu audio. Ay, disculpe, profesora. Tenemos luego la fisonomía, ¿no? Que va a ser el aspecto visual. Por ejemplo, cuando tú llegas a un lugar, ¿no? Mire, yo les cuento mi experiencia, ¿no? Cuando yo llegué a la selva, me llevé digamos, un impacto visual fabuloso de la Amazonía, ¿no? ¿Por qué? Porque, bueno, es el paraíso. Porque en la sierra se tiene estaciones que son muy duras, ¿no? Tenemos el verano, la primavera, el otoño, el invierno, donde, por ejemplo, en invierno llueve, ¿ya? En otoño caen unas heladas tan fuertes que toda la vegetación que existe muere, ¿no? Muere y está esperando a que caigan las primeras lluvias por agosto, septiembre, para que nuevamente puedan retoñar. Por eso es que cuando tú visitas, por ejemplo, la sierra, te vas a irte en los meses de abril, mayo, junio, julio, vas a ver que no existe una vegetación como existe en la Amazonía durante todo el año, ¿no? Y lo ves algo bien triste, y dices, mira, no hay nada, qué triste, ¿no? Pero sin embargo, aquí en nuestra Amazonía no. Tenemos plantas durante todo el año, ¿no? A eso se refiere cuando hablamos de la fisonomía, que es el aspecto visual de las comunidades. ¿Cómo se encuentran, no? Por ejemplo, ¿cómo vamos a encontrar los pastizales? ¿Ya? ¿Cómo vamos a encontrar, por ejemplo, sus comunidades de aguajes, si hay aguajes, o si hay cactus, por ejemplo, no hay cactus, etcétera, ¿ya? Otra de las características es la diversidad, ¿no? Que es la variedad de organismos que constituye una comunidad, ¿ya? Y tiene dos componentes, la riqueza de especies y la abundancia. Tenemos la fenología, que va a referirse básicamente al comportamiento estacional de las poblaciones, como por ejemplo, yo les ponía aquí el desarrollo del maíz, ¿no? O cuando lo que ustedes han desarrollado también es un proceso fenológico, si es que logra florecer la plantita que han sembrado, da su fruto y luego seca o se seca y muere, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, viene desde el proceso bueno, tenemos el embrión, el cembrío, viene el primer brote, germina, va creciendo, logra florecer, da su fruto, concluye su ciclo, ¿no? Da todo su fruto y se muere la plantita, fenología, ¿ya? Y el
estado sucesional, que van a venir a ser los cambios que se van a dar a lo largo del tiempo, ¿ya? A lo largo del tiempo, las comunidades van a sufrir cambios, ya sean los cambios por la intervención de la mano del hombre, o puedan ser a partir, por ejemplo, de los factores ambientales que existen, como los derrumbes, por ejemplo, los vientos huracanados, ¿no? Que se ha dado hace poco. ¿Cuándo hubo vientos huracanados aquí? Vientos fuertes. El jueves, Miss. El día jueves, ¿no? O las lluvias que generan inundaciones. Y nuestras lluvias son muy torrenciales, ¿no? Muy bien. La coexistencia de especies en una comunidad. En una determinada comunidad, mira, por ejemplo, acá yo les estoy mostrando una comunidad donde yo trabajé hace muchos años, ¿ya? Esta es una comunidad en la sierra, ¿no? Como ustedes pueden observar, tiene una vegetación en particular. No es como la vegetación que nosotros tenemos aquí en nuestra Amazonía, ¿no? En nuestra Amazonía, pues, hay una vegetación frondosa, espectacular. Pero en la sierra existe una vegetación, sí, pero no es la misma que existe en nuestro medio, ¿no? Entonces, pero sin embargo, en cada lugar, ya, en cada zona, van a coexistir las especies. ¿Y de qué manera estas van a coexistir o van a sobrevivir, van a llevarse bien? Vamos a decir, porque básicamente las especies, por ejemplo, van a tener diferentes tipos de nichos ecológicos. En la figura, aquí en la imagen, nosotros podemos observar a los flamencos. Miren ustedes, aquí hay flamencos. Los blancos son los flamencos o las parihuanas. Como también podemos observar a los anátidos o los patos que están aquí con puntitos negros. Y por acá tenemos aquí, bien lejos, a las garzas, ¿no? Entonces, ellos, por ejemplo, pueden sobrevivir, vamos a decir, porque existe una coexistencia, ¿no? Porque cada uno de ellos tiene un nicho ecológico diferenciado. Porque si tuvieran el mismo nicho ecológico, ya habría una competencia. Lo que se quiere es que ellos puedan convivir, ¿no? Puedan convivir sin ningún problema. ¿Estamos? Ahora, ¿por qué, por ejemplo, estas especies logran sobrevivir? Porque básicamente, los flamencos son chupadores, ¿no? Tienen su pico en arco, van a buscar ahí detritos en el fondo del agua, van a sacar. En cambio, los patos van a ser filtradores, o sea, tienen otro tipo de alimentación. Por lo general, a los flamencos les interesa el limo, porque recuerden que los flamencos se caracterizan por ser aves migratorias, o sea, son migratorias inclusive intercontinentales. O sea, las vamos a encontrar en otros continentes, pueden viajar. Por eso existe a nivel mundial el grupo de aves, ¿no? En este caso ahí el grupo de aves del Perú, donde, por ejemplo, a cada especie se le coloca su chip. Estas aves hay muchas de ellas que han sido registradas, tienen su chip y hacen el seguimiento de qué manera estos migran, cada cuánto tiempo van, cada cuánto tiempo regresan, ¿no? Es bastante interesante, muy bonito hacer este tipo de trabajos, ¿no? Entonces, esto permite a que básicamente tú puedas determinar si existe o no existe coexistencia entre las especies. ¿Tienen o no tienen el mismo tipo de nicho ecológico? ¿Puede haber o no competencia, no? Ahora, si dos especies van a tener esa capacidad de, por ejemplo, tener el mismo nicho ecológico, inicia el principio de la exclusión, ¿no? De la exclusión, no. Va a haber competencia, no, no puedes estar. Entonces, ¿qué está pasando? Inicia el proceso de la competencia, ¿ya? Y bueno, pero existen también resultados de algunos investigadores que piensan que el azar desempeña un papel importante en la coexistencia de las especies. Medición de la biodiversidad en las comunidades. ¿Cómo se mide?
Cuando nosotros hablamos de la biodiversidad, existen diferentes métodos de medición, ¿ya? Tenemos, por ejemplo, para medir la diversidad alfa, beta y gamma. Para poder utilizar los diferentes métodos, yo tengo que tener en claro qué es lo que yo deseo evaluar. Una comunidad local, o sea, solamente una zona en particular. Quiero evaluar varias localidades, ¿ya? O quiero evaluar, por ejemplo, áreas totalmente diferentes. O sea, dos regiones diferentes, dos países diferentes, ¿no? Entonces, por lo general se utiliza el índice que más se utiliza para hacer la evaluación de biodiversidad, va a venir a ser la diversidad alfa, porque hacemos una evaluación en particular, que nosotros vamos a hacer en la práctica también de biodiversidad, donde se les ha pedido, por ejemplo, no materiales que lleven para que ustedes puedan hacer un cuadrante y cómo van a evaluar, ¿no? Por ejemplo, aquí en el gráfico lo que yo les quiero mostrar claramente es la siguiente. Cuando nosotros hablamos de diversidad, vamos a ver que cada zona, mira, acá tenemos zona A y zona B. Ya vamos a hablar, digamos que son dos regiones diferentes, ¿no? Cada una de ellas van a tener una flora y fauna en particular. Y ojo, dependiendo inclusive de su, vamos a decir, inclusive depende de su altitud, ¿no? Vamos a tener, por ejemplo, si son cerros, en la parte baja una determinada comunidad de flora, fauna, a medida que va subiendo la altitud va cambiando, ¿no? Y el área donde yo quiero, por ejemplo, evaluar, si solamente quiero evaluar esta zona baja, y de esto, solamente de esto, voy a decir que voy a hacer una diversidad alfa. Pero como se ha dividido en 1, 2, 3 zonas, y yo quiero evaluar 2, quiero hacer una comparación, por ejemplo, de esta parte de acá superior con la siguiente, estoy hablando de una diversidad beta. Pero si yo quiero realizar una comparación entre de acá, esta comunidad de acá, y esta, estaría hablando de ¿qué? De una diversidad gamma. ¿Queda claro esta parte, jóvenes? Miss, ¿puedes explicar otra vez, por favor? ¿Podría repetir, por favor? Ajá, esa parte. Les decía que para hacer la evaluación de la biodiversidad existen 3 tipos. La diversidad alfa, que nos va a ayudar a medir solamente la diversidad local, ¿ya? Tenemos la diversidad beta, que nos permite medir dos comunidades adyacentes, y la comunidad gamma, que nos va a permitir medir 2 regiones diferentes. Por ejemplo, les decía, tenemos aquí, vamos a suponer, por favor, sigan a mi cursor, ¿están observando el cursor? Sí, doctora. Sí, Miss. Vamos a suponer que esto es Pucallpa y este de acá es Huánuco. ¿Estamos de acuerdo? Son 2 regiones diferentes, ¿no? Yo quiero evaluar, por ejemplo, en Huánuco, ¿ya? Una determinada zona, aquí. Solo esto me interesa. O sea, ustedes saben que Huánuco, Pucallpa tiene diferentes zonas, ¿no? Tenemos, por ejemplo, distritos, comunidades, parcialidades. En este caso, bueno, para que me entienda muy bien, vamos a suponer que por aquí, en Pucallpa, está Yarinacocha, esto es Coronel Portillo, esto es, por ejemplo, vamos a suponer, claro, este es Coronel Portillo, este es Atalaya, este es Purús. ¿Estamos de acuerdo? Me estoy dejándome entender, ¿no? Miren, digamos que esto es Purús, esto es Atalaya y esto es Coronel Portillo. ¿Estamos? Ya, Estamos suponiendo, ¿no? Entonces, si yo quiero hacer una evaluación, por ejemplo, alfa, digamos, solamente quiero evaluar Atalaya. ¿Estamos de acuerdo? Cuando yo hablo de alfa, solamente evalúo Atalaya. Pero te digo, no, yo quiero que tú me hagas una evaluación beta. Allá, entonces vas a evaluar Atalaya y vas a evaluar Coronel Portillo. ¿Estamos de acuerdo? Estás haciendo una comparación. Atalaya y Coronel Portillo.
Ahora, si yo quiero hacer una evaluación gamma, tengo que hablar de Pucallpa y tengo que hablar de Huánuco. ¿Ahora sí quedó claro? Sí, Miss, ahora sí. Sí. Muy bien. Bien, si nosotros hablamos, le decía que por lo general vamos a utilizar más, vamos a trabajar más utilizando la diversidad alfa, porque nos vamos a enfocar solamente en la diversidad local. Dentro de la diversidad alfa vamos a tener diferentes métodos para hacer la evaluación de la riqueza. Por ejemplo, si yo quiero evaluar diversidad alfa desde el punto de vista de su riqueza, tengo, por ejemplo, los índices. No puedo evaluar con el índice de riqueza de especies, el índice de Margalef, puedo utilizar el índice de Menning-Gitch, puedo utilizar el índice de alfa de Williams, o no, de repente no me interesan los índices, de repente me interesa la rarefacción. Puedo utilizar, ¿no?, la rarefacción, o puedo utilizar las funciones de acumulación como logarítmica, exponencial, de Grange, o quiero estudiar métodos no paramétricos como el Chow, el Yagni primer orden, el de segundo orden, o de repente el Bootstrap, ¿no?, que puedo utilizar para hacer ese tipo de evaluación. O puedo decir, bueno, a mí no me interesa la riqueza, o sea, no me interesa evaluar la riqueza de la especie. A mí lo que me interesa es la estructura. Entonces, para evaluar la estructura puedes utilizar los modelos paramétricos, como por ejemplo las series geométricas, puedes utilizar las series logarítmicas, distribución de log normal, modelos para la quebrada, de vara de quebrada, por ejemplo, o los no paramétricos como el Chow-1 y el estadístico Q, ¿no? Pero digo, no, bueno, me parece algo muy complicado. No, yo quiero medir la estructura en base a los índices de abundancia proporcional. Perfecto. Vas a utilizar, aquí puedes trabajar con los índices de dominancia, que pueden ser el de Simpson, de serie de Hill, puedes utilizar el de Parker o el Maldinoch, o puedes utilizar los índices de equidad, que puede ser Shannon-Wiener, puedes utilizar, digamos, el de Buya. Sin embargo, mira, de la cantidad de pruebas que existen, ya de la cantidad, las pruebas más comunes que se utilizan para poder medir, por ejemplo, la diversidad alfa, viene a ser el índice de Margalef, ya, el índice de Margalef, en el caso de riqueza, y en el caso de estructura, se trabaja para determinar la dominancia con el índice de Simpson, y cuando hablamos de equidad se trabaja con el de Shannon-Wiener, ¿no? Que seguramente cuando ustedes lean los libros van a encontrar esos tres métodos. Les van a decir, ¿usted quiere determinar riqueza o diversidad? Ah, bueno, utiliza Margalef, Simpson y Shannon-Wiener, ¿no? Que te ayuda a determinar de una mejor manera cómo vas a evaluar a las especies, cómo vas a determinar tu diversidad alfa. Los patrones globales y regionales de la diversidad biológica. Bien, la distribución de las especies no es homogénea en la superficie de la Tierra. Es totalmente diferente. ¿Por qué? Porque existen diferentes ecosistemas, diferentes tipos de especies, o sea, existen diferentes tipos de factores ambientales, y recuerden que cada uno de estos factores ambientales van a influir en una determinada, digamos, especie para que ésta pueda desarrollarse. Por ejemplo, yo les ponía aquí a nuestra carachama y al boquichico. Eso no es el boquichico, es otra especie, ¿no? Y el boquichico, para que me comparen. Por ejemplo, la carachama es una especie que necesariamente va a tener que vivir en fangos, porque ese es su hábitat, ¿no? Porque él se alimenta filtrando de detritos, filtra ese fango y se alimenta de eso, ¿no? Es una especie filtradora. Pero el boquichico no. El boquichico es una especie migradora, que siempre va a encontrar migrando, yendo hacia la corriente del río, ¿no? Para poder reproducirse, ¿ya? Entonces, la riqueza biológica se reduce paulatinamente desde el Ecuador, o sea, en el polo de Ecuador, en la línea ecuatorial, hacia los diferentes lados. ¿Por qué?
porque los factores ambientales van a ser completamente diferentes, ¿no? Por eso es que tan solo observando en el Perú, esto ha hecho que nosotros tengamos 3 regiones muy diferenciadas: la costa, la sierra y la selva, ¿no? Y también, por ejemplo, Antonio Bragg considera, por ejemplo, al mar peruano ya como otro ya ecosistema, como parte del Perú, ¿no? Como otros autores, por ejemplo, Vidal no habla del mar peruano, sino habla ya de las 8 ecorregiones del Perú. La dinámica estacional de las comunidades. Por ejemplo, en el caso de fenología les decía, ¿no? Les he puesto el ejemplo del mango porque estamos en época de mango. ¿Ya han probado el mango? Todavía no. Sí, mi. Hasta verde. Sí. Mago con sal, mis. Uy, no, a mí me han hablado una maravilla del mango Puro con vicio. sal y créanme que hasta ahora no lo he probado. Es rico. Rico, Ya rico. dije que sí. ¿Qué va a ser mismo? Todavía las pruebas, es rico. Es rico. No, la verdad es que nunca me he atrevido, No lo he probado. pero sí Tiene me han que ser dicho que es exquisito. Bueno, en algún momento lo haré, pero me han Ya dicho se que me sí es hace agua la exquisito. boca, ¿No? Me mis. dijeron, ¡ah! No probaste hasta ahora, pero es que es una delicia. Lo voy a hacer, lo voy a probar. Porque ya he Te lo comido sábado. curry, ya he comido. ¿Cómo? No te va a gustar, mis. A mí no me ha gustado. ¿Ah, sí? Ah, ya. Ah, entonces, que hagamos todos con su mango van a ir a comer, ¿ya? En una de nuestras caminatas. Después de terminar nuestra caminata, el mango vamos a comer. A ver, les decía, por ejemplo, ya, que en este caso, cuando nosotros hablamos de la dinámica estacional, ya vamos a ver por tecnología. La nos va a permitir a nosotros ver cómo, por ejemplo, una planta va a crecer, se va a desarrollarse, va a dar su fruto, hasta puede llegar a morir. Otras nuevamente continúan con el proceso de la producción de fruta. En el caso, por ejemplo, del mango, ¿no? Que inicia desde el proceso de brotamiento. Ustedes saben que una vez que da el mango, más o menos da, o sea, su época es pues en el mes de octubre, noviembre, ¿no? Son las épocas más altas, vamos a decir, de producción del fruto. ¿Es correcto? Sí, mis. Así es. Correcto, ¿no? Así es, muy bien, muy bien. Sí, porque a mí me encanta el mango y ya en octubre, noviembre ya me preparo para comprar mi mango, ¿no? Pero como les digo, el verde con sal no lo he probado, pero sí me encanta, he comido bastante mango. Y me encanta el mango, hay un mango que es bien, el común creo que le dicen, pero me encanta. Y bueno, y este mango rojo más que está aquí, ¿no? Que ahí dentro de la universidad da también eso. Entonces, mira, pero en el mes ya de junio, ojo, ya junio, a veces ya en mayo, lo primero que sucede es el proceso del brotamiento, ¿no? Todos hemos observado, mira, y hemos visto la fenología, pero nunca nos hemos dado cuenta que eso se llamaba fenología. ¿O sabíamos, chicos? No, mis. No, mi. Tenemos nuestro Mango en casa, pero hemos visto que ha brotado. ha habido sus brotes, ha habido un crecimiento vegetativo, ¿no? El árbol del mango, que era pequeño, Hecho un poquito más grande, tiene mucho más hojas, ha empezado a inducir, ha habido una inducción floral, a empezar a hacer brotes sus flores pequeñitas, la flor, ¿no? Disculpe, su micro está un poquito mal. ¿Aló, me escuchan? Sí, mis. Mi. Ahora sí escucho. Ya. Bien, entonces le decía, por ejemplo, que aquí inicia el proceso del brotamiento, donde brotan las hojitas del mango, ¿no? Hay un crecimiento vegetativo, aumenta de tamaño la planta, aumenta el número de hojas, aumenta el número de ramas, inicia el proceso de la floración, llega pues aquí a la floración completa, hay un crecimiento del fruto, o sea, después de la floración inicia el proceso del crecimiento, ¿no? Y finalmente termina el proceso de la maduración y tenemos la fruta, ¿no? Ahí tenemos la fruta para luego ser consumido. Todo este proceso se conoce como fenología.
Lo propio ocurre, por ejemplo, en el limón, en el plátano, en la papa, en el maíz, etc. Todos van a tener ese proceso fenológico. Queda claro entonces la parte sobre dinámica estacional de comunidades fenológicas, ¿sí? Sí. Bien, tenemos la dinámica sucesional de las comunidades, ¿no? Son los cambios direccionales no cíclicos, ¿ya? En la estructura de una comunidad y su ambiente no vivo, pero esto se va a darse con el paso del tiempo. Por ejemplo, mira, este cambio va a durar años, ojo, años, hasta puede demorar de repente siglos, como puede ser de repente 10, 15 años, ¿ya? Podemos encontrar un terreno sin poblar, vacío, ¿ya? Como consecuencia del viento, de la lluvia, etcétera, llegan las primeras semillas, inician a desarrollarse las plantas, las primeras plantas, las pioneras, decimos, que puedan ser anuales, o de repente pueden ser estacionarias, no lo sabemos, ¿no? Llegan las hierbas, plantas perennes, se empiezan a desarrollar arbustos, bosques, se generan los bosques jóvenes y bosques maduros, pero esto se va a darse a lo largo del tiempo. Por ejemplo, si yo quiero sembrar una capirona, ¿cuántos años tengo que esperar para que ésta pueda crecer y desarrollar? Muchos años. ¿Es correcto? Creo que son unos 50 años, ¿no? Entonces, cuando hablamos nosotros de la sucesión, van a venir a ser cambios que se generan en la naturaleza que se va a darse a lo largo del tiempo. Pero esto se va a generar a partir de ¿qué? De los famosos disturbios y o perturbaciones. Los disturbios o perturbaciones se van a clasificarse en base a 4 características y van a determinarse en una comunidad por su tipo, ¿ya? Por el tipo, por la intensidad, por la frecuencia y el tamaño del área. Los disturbios pueden generar catástrofes, ojo, catástrofes. Estas pueden ser naturales o pueden ser asociadas a la actividad del hombre. Por ejemplo, las que son naturales pueden generarse incendios. En el caso de Chaparral, se generan incendios naturales por el intenso sol que se da, ¿no? Pueden haber huracanes, terremotos, erupciones volcánicas, inundaciones, pueden haber, por ejemplo, aluviones, etcétera, ¿no? Y los asociados a la actividad del hombre está pues la contaminación, la urbanización, extracción de madera, o sea, la tala ilegal, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, vamos a decir que los disturbios son eventos bastante discretos que producen una alteración ya o disrupción en la estructura de la población. En el caso, por ejemplo, de Ucayali, bueno, vamos acá a hablar rápidamente de los factores internos, ¿no? Puede haber competencia por la lucha de los recursos, por el alimento, por la pareja. Puede haber parasitismo, ya excesiva cantidad, por ejemplo, de perros abandonados en la calle que van a ir transmitiendo parásitos, y esto es una realidad que se da en nuestro medio. Podemos observarlo todos los días, ¿no? Que a los pobres perros le da el siso y ahí el pobre perrito está que trata de sobrevivir, ¿no? Pero no solamente se queda ahí con el siso, también le afectan las garrapatas y está transportando las garrapatas, ingresando a casa, te lo va a dejar y por ahí accidentalmente una garrapatita te puede picar y olvídate, ¿no? Te puede dar riqueciasis, clamidiasis, etcétera, etcétera. Va a haber proliferación de enfermedades, puede haber, por ejemplo, piojos, N cosas, ¿no? N cosas. Entonces, cuando hablamos en parasitismo, podemos observar perros que tienen una gran cantidad de parásitos, tenemos las ratas que van a transmitir parásitos, acá tenemos el perro ya parasitado, ya por un ectoparásito, por los ácaros, ¿ya? Tenemos los vegetales. ¿Se recuerdan? No sé si les hablaba del suelda con suelda. Y esta es una foto que le he tomado en la universidad, ¿ya? Bien, por ejemplo, acá tenemos cómo es que esta planta va a parasitar a otra planta. Estas raíces delgaditas, estas corresponden al suelda con suelda. Estas ingresan aquí, ¿no? A la savia, van a ingresar al interior de este tallo.
cuya finalidad es la de succionar la savia y va a conllevarle a la muerte a la planta, ¿no? Tenemos las cucarachas, que son excelentes transportistas también de microorganismos, ¿no? Tenemos los factores externos, ¿ya? Que pueden ser disturbios naturales o pueden ser antrópicos. Dentro de los naturales están las erupciones volcánicas, los terremotos, las inundaciones, caída de árboles, incendios, deslizamientos, avalanchas, vientos, friaje, erupciones de insectos, fauna exótica, nativa, caída de árboles por senescencia, ¿no? Por ejemplo, ustedes han visto que hay una erupción de insectos donde me preguntaba su compañera el día, me decía, profesora, ¿qué erupción interespecífica sería de esos insectos que paran bien pegaditos, decía, ¿no? Básicamente ha habido una erupción de esta especie debido a que está en época de reproducción, ¿no? Eso es un tipo de disturbio porque sale de toda la población y eso no encuentras durante todo el año, o todo el año es posible encontrar eso. A ver, Aarón. ¿Aarón? ¿No está Aarón? Alexandra. Alexandra. ¿Tampoco? Miss, buenas tardes. Hola, Alexandra. Les preguntaba, por ejemplo, esa erupción de insectos que se da, los insectos que salen pegaditos, ¿se da durante todo el año o es solo en un determinado momento? No, Miss, tiene un determinado momento, no es todo el año, solo es en cuestión de, por ejemplo, en este mes es donde hay eso. Entre el mes